Hola a todos y bienvenidos de nuevo al curso de Fundamentos Básicos en Ventilación Mecánica Invasiva y No Invasiva de TASICA. En este vídeo vamos a hablar sobre los cuidados ventilatorios, ventilación mecánica invasiva en el paciente traumatizado, ya que es un paciente que requiere una especial atención en cuanto a la ventilación mecánica. La ventilación mecánica se trata de un soporte respiratorio, no es una terapia per se. Con este soporte lo que tratamos es de ganar tiempo mientras el paciente se recupera de su enfermedad, bien por sí mismo o gracias al tratamiento instaurado. Así que hoy en día los avances en la ventilación mecánica y todos los modos respiratorios que van saliendo se centran fundamentalmente en no añadir daño a los pacientes, tratando de conservar el pulmón no dañado y permitiendo el pulmón que está dañado que se vaya recuperando poco a poco. Así que fundamentalmente, como hicimos el juramento hipocrático, primero, no hacer daño. Así que con la ventilación mecánica vamos a tratar de no aumentar el daño que tiene nuestro paciente traumatizado para que no lleguemos al síndrome más famoso de la medicina, que es el síndrome de Katrasca o cagada tras cagada. La ventilación mecánica tiene unos objetivos bastante sencillos. En principio, mejorar la hipoxemia en caso de que la hubiere y favorecer el lavado de carbónico. Tratamos también de reclutar alvéolos colapsados, reduciendo el trabajo respiratorio y la fatiga del paciente al poner al paciente en reposo o ayudándole a ventilar con presión de soporte. Permitimos la sedación y el bloqueo neuromuscular cuando es necesario para disminuir el gasto cardíaco y también el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico. Tratamos también de reducir la presión intracraneal y de estabilizar la pared torácica en el caso de un paciente con un trauma y fracturas costales. Así que, principalmente, el objetivo fundamental de la ventilación es la reducción del trabajo respiratorio, optimizando el intercambio de gases y asegurando el confort del paciente y su sincronía con el respirador. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña introspección sobre cómo ventilamos en urgencias y emergencias. Vamos a intentar conocer un poquito nuestra realidad. ¿Sabéis cuál es el volumen que hay dentro de la bolsa autoinflable o ambú? Pues depende del fabricante. Para el tamaño adulto está entre normalmente 1700 y 2000 centímetros cúbicos. ¿Sabéis cuál es el volumen que podéis administrar al ventilar con una sola mano? Pues entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos. Madre mía. ¿Hiperventilamos? ¿Os dais cuenta de la frecuencia respiratoria a la que estáis suministrando aire a vuestro paciente cuando estáis atendiendo una emergencia y dando otras órdenes? ¿Controlamos la presión que suministramos al pulmón del paciente? O, lo que es peor, cuando no tiene aislada la vía aérea y lo hacemos con una mascarilla, insuflando el estómago, produciendo una regurgitación posterior y una broncoaspiración, ensombreciendo el pronóstico del paciente con un posible distrés. Total, para un ratito, ¿verdad? En los másters de emergencia y escuelas de ventilación se enseñan distintas técnicas para tratar de evitar la hiperventilación y el volutrauma en los pacientes cuando ventilamos con la mano.
Lo que ocurre es que muchas publicaciones demuestran que, a pesar de eso, se sigue produciendo daño, hiperinsuflación, insuflación gástrica, etcétera, etcétera. Así que actualmente la tecnología nos ha ido trayendo dispositivos que, a fin de cuentas, se tratan de sensores de flujo pequeños que se ponen en la boca del paciente que nos permiten hacer una ventilación manual controlada. Hay varios en el mercado, aquí os traigo uno de ellos, es el que yo utilizo y estoy muy contento con él. Se trata del EOLife. Con este dispositivo podemos tener un control de la ventilación manual, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal que el paciente expira y también el volumen insuflado, teniendo también control de las fugas que tenemos. Y el dispositivo nos da un feedback sobre estamos haciendo bien la ventilación o no y qué es lo que tenemos que corregir en tiempo real. Este tipo de ayudas facilitan disminuir los errores en la ventilación manual y aumentan la seguridad para el paciente. ¿Cuándo debemos de iniciar una ventilación protectora en nuestro paciente? Pues lo suyo es hacerlo desde el mismo momento en que aislamos la vía aérea del mismo, allá donde estemos, en una cuneta, en un domicilio, en un accidente de tráfico o en el box de urgencias. Durante el transporte debemos de monitorizar al menos las curvas de presión y de flujo. Idealmente, nos gustaría también monitorizar la curva de volumen, ya que, entre otras cosas, nos da información en tiempo real sobre la fuga que estamos teniendo. Si es posible, y sabemos, deberíamos de medir la compliance estática al inicio y al final del traslado. Esta medición nos permitirá salir de dudas sobre algunas complicaciones que nos pueden surgir con el paciente. Si disponemos, nos apoyamos en modos ventilatorios que añaden algún tipo de software o ayuda cognitiva sobre ventilación protectora. Así que la continuidad de cuidados debe empezar en el incidente con la estabilización, la transferencia al vehículo y el inicio de la ventilación protectora allá donde estamos. Durante el traslado debemos de hacer una monitorización y unos cuidados exquisitos sobre el paciente que tiene una ventilación mecánica y cuando llegamos al hospital hacer una transferencia adecuada con procedimientos y protocolos consensuados. Otros cuidados que debemos de tener en cuenta un paciente está en ventilación mecánica es una correcta posición del paciente dependiendo de la lesión que tenga. Si es un paciente que sospechamos una lesión cervical o una lesión en la columna, pues lógicamente no vamos a elevar el cabecero. Lo que haremos en este paciente para disminuir la presión, sobre todo si es un paciente obeso, y desplazar el abdomen en sentido caudal, será hacer un antitren con la camilla completamente recta para disminuir la presión. Debemos de monitorizar los valores ventilatorios y las mediciones que tenemos. Idealmente tenemos que monitorizar también la presión del neumotapón de forma manual con un manómetro o de forma automática con dispositivos como el IntelliCAF que van variando de forma automática la presión ideal del balón con cambios en la presión barométrica. Esto es muy importante tenerlo en transporte aéreo, es fundamental. Debemos de tener en cuenta también la posición del tubo a centímetros a la boca y estar seguros que no hemos hecho una intubación selectiva. Esto es especialmente importante en los pequeños y en los recién nacidos, ya que muchas veces un solo centímetro puede producir esta intubación selectiva y la auscultación es muy difícil de determinar si esto existe, ya que hay una buena transmisión del aire en estos pequeños de un emitoras al otro emitoras. Debemos de programar un adecuado modo ventilatorio para la patología que tenemos,
hacer una pseudoanalgesia y una relajación adecuada, sobre todo en paciente traumatizado al inicio, y adaptarnos al tipo de servicio, ya si es primario o si es secundario. También es importante hacer un adecuado cuidado de las mucosas de nuestro paciente y la fijación del tubo. Quizá la manera más habitual de ventilar es por volumen control. Esto quiere decir que el ventilador suministra un flujo durante un tiempo determinado hasta que alcanza el volumen que tenemos prefijado. Es como que abrimos un grifo monobando en el que tenemos claro cuál es el flujo hasta que llegamos al volumen que queremos y entonces se corta con un flujo en principio constante. Entonces, la variable predeterminada es ese flujo programado y ese volumen tidal, esa frecuencia respiratoria y el tiempo. Y la variable dependiente va a ser siempre la presión. Quiere decir que depende de cómo es el sistema de ese paciente, cómo es la compliance, la sensibilidad de ese pulmón, con un determinado volumen vamos a alcanzar una presión u otra. Esto es importante ya que la presión es la variable dependiente y es la que tenemos que fijarnos para estar seguros que no producimos daño en nuestro paciente. La onda de flujo que tendremos normalmente va a ser constante, aunque ahora también hay en modos ventilatorios volumen control con flujo decelerado. Que la ventilación mecánica no debe de suponer un daño añadido al paciente, así que debemos de programar nuestro ventilador con unos parámetros protectores. Más que protectores, me gustaría decir que son no dañinos. De forma estándar decimos que una ventilación protectora es aquella que se ajusta entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso ideal. ¿Qué quiere decir con ideal? Pues que los pulmones de un paciente que miden 1,80 y pesa 70 kilos son los mismos que los de un paciente que también mide 1,80 y pesa 130 kilos. Como veis en la imagen, los pulmones son idénticos. Quizás el que no es obeso tiene unos pulmones no restrictivos, incluso más grandes que el anterior, porque no están comprimidos. Debemos de usar una FiO2 ajustada a una saturación en torno al 95 o 96%, evitar de llevar unas saturaciones de oxígeno del 100%, ¿eh? Una PIP que debemos de utilizar siempre mayor de 5, mayor o igual a 5, salvo un único caso que es el neumotórax no drenado únicamente. Y una adecuada frecuencia respiratoria ajustada a la capnografía y al capnograma. El siguiente modo ventilatorio es el presión control, en el cual nosotros lo que hacemos es programamos la presión, el ventilador suministra una presión positiva hasta un nivel que nosotros hemos determinado, 15 centímetros, lo que ya hemos dicho, y que se mantiene durante toda la inspiración. Por lo tanto, aquí sí que nosotros controlamos la presión es la que nosotros le damos y depende de la compliance y de la elasticidad del pulmón del paciente, esto va a suponer más o menos volumen. Normalmente usamos un flujo decelerado, suministramos una presión y conforme se va llenando ese recipiente que es el pulmón, pues poco a poco va entrando cada vez menos flujo como una variable dependiente de la presión que hemos administrado. Entonces, metemos la presión y esa presión dentro de un sistema nos va a dar un volumen a través de un flujo. ¿Qué es mejor, por tanto, ventilar por volumen o por presión a nuestro paciente? Y aquí vamos al meollo del tema. En principio, es lo mismo ventilar por volumen o por presión siempre que estemos controlando la variable dependiente. Si ventilamos por volumen,
tenemos que estar muy pendientes de la presión que genera ese volumen que administramos dentro del paciente. Y más en un paciente traumatizado, donde un aumento de la presión intratorácica puede significar una caída de la precarga en un paciente hemorrágico, por ejemplo, o puede provocar un aumento de la presión intracraneal por una disminución del retorno venoso hacia el corazón proveniente del cerebro. Entonces, podemos ventilar por presión también a un paciente siempre que estemos pendientes del volumen que le estamos suministrando y que es adecuado o no es adecuado. Es importante, es muy importante saber que en general los pacientes traumatizados no son pacientes que tienen dañados los pulmones, no son pacientes hipoxémicos con insuficiencias respiratorias crónicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, normalmente con bajas FiO2 podemos controlar perfectamente y obtener una saturación adecuada. Es por esto por lo que nosotros recomendamos usar ventiladores de turbina, pacientes traumatizados especialmente, ya que podemos ajustar la FiO2 para dar una saturación de en torno al 95%. La mayor parte de nuestros pacientes, salvo que tengan un trauma torácico o una patología previa, con una FiO2 del 21%, alcanzan saturaciones por encima del 95%. Debemos de huir una saturación por encima del 100% ya que no sabemos la presión arterial de oxígeno que tiene ese paciente. Y hay que ser consciente que una elevada presión arterial de oxígeno de nuestro paciente puede provocar una vasoconstricción a nivel cerebral y ensombrecer el pronóstico de nuestro paciente con traumatismo craneoencefálico. Vamos a ver a continuación algunos de los ejemplos. En principio, partiendo de la base de que los pacientes traumatizados tienen pulmones no dañados, no entran en hipoxemia de forma rápida. Por lo tanto, podemos decir que si nosotros controlamos la presión desde el principio, o sea, ventilamos por presión, en principio podría ser más seguro para nuestro paciente traumatizado que ventilarlo por volumen. En las siguientes imágenes vamos. A continuación, vamos a poner algunos ejemplos de incidentes que ocurren muchas veces en el transporte, en el ámbito prehospitalario, con pacientes traumatizados, los cuales vamos a ver cómo, ventilando con volumen control, los incidentes repercuten directamente en la presión que generamos en el paciente, aunque es verdad que aseguramos un volumen minuto. Y cuando ventilamos por presión control, los incidentes repercuten en el flujo y en el volumen, no en la presión que administramos al paciente, ya que es lo que estamos controlando. Y esto normalmente nos da tiempo a poder corregir y tomar las medidas oportunas del evento que nos está ocurriendo, de lo que nos está pasando. Una simple desadaptación del paciente al ventilador en volumen control supone unos aumentos de presión muy altos que en paciente, por ejemplo, con traumatismo torácico, hipotensión hemorrágica o traumatismo craneoencefálico severo con presión intracraneal elevada, pueden llevar a un compromiso serio. En este otro vídeo vamos a ver cómo un paciente que se desadapta porque le ha pasado el efecto de la relajación o la sedación y vamos a ver cómo ¿ves? Aquí este paciente empieza a luchar. ¿Ah? Veis que hay alteraciones en las curvas de flujo y de presión con grandes melladuras, entradas y salidas de aire. Sí hay un aumento de la ventilación, la taquipnea, ya que el ventilador detecta los esfuerzos que hace el paciente, esa lucha, como esfuerzos inspiratorios. Pero las presiones no se modifican. La presión alta se mantiene en su punto y la PIP también, a pesar de esta lucha y estas modificaciones tanto en la curva de flujo o en la curva de presión. Esto también es una característica de la ventilación bifásica que tiene Hamilton Medical. En este otro vídeo, uno de los accidentes más comunes durante el transporte, como es la intubación selectiva que se produce muchas veces en los transfers,
vemos que con volumen control lo que se produce es un incremento brusco de la presión pico, sobre todo a expensas de la presión meseta. Esto tiene una repercusión en un paciente traumatizado de forma muy especial. En esta simulación vamos a ver cómo, ventilando por presión, en caso de que tengamos una intubación selectiva del paciente, no se va a alterar la presión. Observamos que tenemos un volumen TAIDA del esperado de 475 aproximadamente y vemos que cuando se produce la intubación selectiva, la curva de flujo de rosa y la curva de volumen en verde abajo disminuyen en amplitud. También ha disminuido el volumen TAIDA del expirado a 290, sin alterarse las presiones. Por supuesto, en breve nos dará la alarma de volumen minuto bajo y de volumen TAIDA al expirado bajo. Poco a poco el paciente seguramente se nos podrá ir desaturando, pero esto no va a producir un barotrauma en el paciente ni unos cambios en la presión que puedan afectar a la hemodinámica o al aumento de la presión intracraneal del mismo, teniendo más tiempo para ver qué es lo que está ocurriendo y poder actuar sobre el mismo. Aquí tenemos la alarma de volumen minuto bajo y actuaremos en consecuencia. Otra complicación temida en pacientes traumatizados es el neumotórax, en el que aquí, por ejemplo, en volumen control, vemos como poco a poco va aumentando la presión meseta, la presión pico a expensas de la presión meseta según se va desplazando el aire hacia un solo pulmón y el otro se va colapsando, aumentando las presiones con la repercusión hemodinámica hacia nuestro paciente. En este otro vídeo vamos a ver cómo ventilando por presión, a pesar de que ahora mismo se nos está empezando a producir un neumotórax, no vemos casi alteraciones, sí que vamos a ir viendo cómo disminuye progresivamente el volumen TAIDA expirado, cómo la curva de volumen nos va a hacer esa imagen característica en aleta de tiburón, cómo la curva de flujo, la rosita, poco a poco se va aplanando, va disminuyendo el volumen tidal según va colapsándose el pulmón, a la vez que va comprimiendo el otro pulmón. Sin embargo, vemos que ya está completamente colapsado, vemos que ha disminuido el volumen tidal expiratorio de forma progresiva, no de una forma brusca. Vemos como la curva de volumen ahora vuelve a ser estable. Nos pita la alarma de volumen tidal bajo, nos pitará el de volumen minuto bajo, pero sin embargo no ha habido una alteración en las curvas de presiones y por lo tanto no ha habido una repercusión hemodinámica, teniendo tiempo para actuar sobre el paciente. En caso de utilizar dispositivos supraglóticos, la recomendación general también es ventilar por presión, ya que vamos a controlar esta y no vamos a superar la presión de inflado del dispositivo supraglótico. En todo caso, monitorizaremos la curva de volumen para ver que no tengamos fugas y también observaremos que no insuflamos el estómago al no pasar la presión de apertura de cardias. Quizás el máximo exponente de la ventilación por presión es la ventilación bifásica que ocurre en el Hamilton T1, en el que el ventilador permite inspirar y expirar al paciente en cualquier fase del ciclo sin alterar las presiones, permitiendo de esta manera una mayor adaptación y una mínima repercusión hemodinámica en el paciente, cortando la curva de flujo en el momento que considera oportuno para no variar esa presión oportuno en el momento en que el paciente cambia su forma de ventilar.
Un resumen muy rápido. Monitorizar la ventilación, iniciar la ventilación protectora en el incidente, unos adecuados cuidados de enfermería durante todo el traslado, también una monitorización de parámetros ventilatorios y, si es posible, ventilar por presión a nuestro paciente traumatizado, sabiendo que esto no es una dogma de fe. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por vuestra atención. Estamos terminando ya la parte online del curso, así que dentro de muy poco nos veremos face to face, ¿ok? Y vamos a tocar y a practicar lo que hemos estado aprendiendo durante toda esta parte online. ¡Chao!